Por lo cual, como decíamos, somos perseverantes. Si obedecemos y aplicamos su palabra sabiamente. ¿Se oyeron eso, hermanos? Ustedes pueden ser sabios. ¿Quién se cree sabio aquí? Espérense, no levanten tanta mano. Pues nada más apliquen su palabra y van a ser sabios. Jesús siempre, al hablar, muestra equilibrio y nos enseñó el equilibrio entre la responsabilidad con los privilegios. Jamás dejó el uno sin el otro. El premio a nuestra mayordomía de ser fiel y prudentes es mayor autoridad. Dijo Dios en lo que acabamos de leer, si ustedes se recuerdan, en el 44, en verdad os digo que les pondrá sobre todos sus bienes. O sea, no nada más los bienes de aquí, sino los bienes de allá. La regla opera también a la inversa, desafortunadamente. Ya que hay algunos que, perdiendo de vista los valores supremos de la mayordomía, nos muestran su falta de fidelidad al entregarse a una vida desenfrenada de injusticia, y esto trae serias consecuencias, muy graves. El Señor aquí en nuestro texto se refirió a una tentación. De hecho, es una manera de cuestionar en nuestra mente las cosas. Ya ves que hay hermanos entre nosotros que todo cuestionamos. Todo andamos viendo, ay, ¿cómo es posible que sea eso cierto? Pues aquí el Señor habla de un cuestionamiento a su palabra, a su promesa de regresar. Esto podría considerarse como una reflexión ingenua, pero sometiendo a Él nuestra razón, nuestro entendimiento del tiempo, nosotros podríamos llegar a concluir que el Señor se está tardando para regresar. Pues no dijo que iba a regresar. El Señor tarda en venir de nuevo. No sé si tú lo has considerado algún día. Tal vez en momentos tristes, en momentos difíciles de entender. Ay, ya mejor que venga el Señor, pero ¿por qué no viene? Nos entra desesperanza, desconsuelo. Algunos por ello han dejado de creer, se han entregado a una vida licenciosa, libre de responsabilidades. Quien así piensa y actúa simplemente no ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor. Esta declaratoria de siervo infiel, sin duda, en principio, como decían los maestros, a priori, puede ser una alusión a los líderes religiosos de los cuales estaba hablando aquí Jesús, los judíos, estos que estaban presentes en su primer venida. Ellos, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, fueron incrédulos ante Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Y decíamos, porque le dieron más importancia su concepción del Mesías a la realidad que presentó Dios en Jesucristo. Respondiendo con indiferencia ante la autorrevelación de Dios. Esa revelación de Dios en Cristo Jesús. No obstante, la aplicación de esta sentencia es para todos, es universal. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir bajo la expectativa que la salvación y el juicio final serán consumados en la historia. Así que estamos nosotros esperando
que Jesús regrese y va a ser consumado en la historia. No necesariamente en el día que nosotros pensamos, pero definitivamente va a acontecer. Cuando Él regrese de nuevo en su segunda venida. Tengo que decir que todos y todas las iglesias creemos en el rapto. Sin embargo, hay muchas iglesias y muchas enseñanzas dadas por muchos lados, las cuales hablan de periodos de tribulación posteriores a su venida. Estas cosas no están en el contexto bíblico. Son algunas enseñanzas que se han convertido casi en doctrinas, pero de hombres, porque no se encuentran en su palabra. Cuando el Señor regrese, se acabó la situación, viene con su juicio. Seguramente, como decíamos, se predica en muchísimas iglesias que entender la voluntad de Dios es esencial y sin embargo no cumplirla es una ofensa grave al Señor. Pero yo te quiero preguntar a ti el día de hoy aquí, ¿quién es el que entiende? Si no entendíamos nada, nadie, hombre. Como dicen los españoles, ¡ala! ¡Ala con esa presunción! No entendíamos ni la jota. Solo si Dios te llama, te quita la venda y te revela las cosas de Él, es cuando empezamos a entender. Porque si no, únicamente nos dedicamos a cuestionar. Cuando Él te hace ese llamado, que es un llamado irrevocable, que tú no tienes consideración en Él, o sea que te llama y tú vienes aunque no quieras, entonces sí es que entiendes. Entre más se confía en Él, más esperas de Él. Entre más se confía en alguien, más se espera de Él. La clave se repite. No es el conocimiento lo que se valora. No es el conocimiento de Dios lo que se valora, sino sobre todo la obediencia que de este conocimiento se desprende. ¿Quieres impresionar a Dios? Obedécele. No le vas a impresionar con el conocimiento acerca de Él, sino con tu obediencia. A menudo se cita a Francisco de Asís. Francisco de Asís dijo: predicar en todo tiempo y en todo lugar el Evangelio. Y si es necesario, usen palabras. ¿Sí oyeron eso? Dios quiere que nuestro testimonio hable más que nuestra boca, que sea una realidad, que sea algo cierto, que ese amor que Él tiene sea algo que fluye de ti hacia los demás. Predicad en todo tiempo el Evangelio, en todo lugar, y si es necesario, usen palabras, decía Francisco de Asís. Pero yo encuentro que la gente siempre quiere entender las cosas. Hay gente que hace preguntas locas y tontas. ¿Por qué hizo Dios los planetas? ¿Para qué sirve que haya el hoyo negro y la galaxia ya perdida a miles de años de distancia? Fíjense que la vida, sin duda, es como un río. Cada mañana es como si las aguas nuevas bajaran del nacimiento del río y nos tocaran. Y que tú fueras una ribera de un río. Así los ríos tocan muchas riberas que nunca han visto el nacimiento del río. Sin embargo, nosotros nos toca el agua a diario y quisiéramos comprender de dónde viene. Una ribera es más sabia que todo eso. Por supuesto que no me puedo ir sin citar al señor Chambers. Él dice que
con respecto a la obediencia, sopesar los pros y los contras de obedecer de una enseñanza de Jesús equivalen a que mientras tanto estás tú sopesando las cosas, te rehusas a obedecerle. ¿Has estado en ese lugar de casualidad? Fíjense que leemos cosas en la Biblia una y otra vez, repetidas veces, algunas veces más de 300 veces, y no llegan a significar mucho para nosotros. De repente vemos lo que significan, porque en alguna cosa peculiar hemos obedecido a Dios e instantáneamente su carácter nos es revelado. ¿Te ha acontecido? Es algo impresionante. Te invito a que lo pruebes. Debemos de parar de titubear, nos dice el señor Chambers. Para parar de titubear se necesita dar el primer paso. Y el primer paso es parar de titubear. ¿Por cuánto tiempo estamos bajo dos opiniones? Hay tiempos en que quisiéramos que Dios nos diera una patadita, un empujón, donde nos pasáramos la línea del titubeo y nos hiciera saber las cosas. Pero lo absolutamente remarcable acerca de la paciencia de Dios es que Él te espera a que tú acabes de titubear. Algunos de nosotros titubeamos tanto que nos convertimos en garzas espirituales. Dicen, ay, ¿por qué? ¿Saben cómo están las garzas, no? Nomás se ven elegantes cuando tienen un pie arriba, pero están estáticas. Algunos de nosotros nos convertimos tanto, titubeamos tanto que nos convertimos en garzas espirituales, que nos vemos elegantes mientras estemos parados en un pie. Cuando nos paramos en dos, nos vemos muy poco agraciados. Con esto les quiero decir, hermanos, que realmente necesitamos obedecer a Dios para que esta esperanza viva de que Él regrese sea una realidad para nuestra vida y nos mueva sobre esos rieles que estábamos hablando. Para que se desplace en nosotros el Evangelio de Dios en una manera segura y la gente quiera subirse a ese tren. Si tú obedeces a Dios, Dios va a hacer más cosas de las que tú te puedes imaginar o te hubieras imaginado nunca. En este 2015 te pido que no titubees, te pido que no dudes, que no seas de dos pensamientos, que no seas como Tomás. Yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo en las manos y en el costado de Dios. Y Dios con toda su gracia, a ver, ven acá, Tomás, mete acá tu mano y tus dedos. Realmente nosotros somos de testa dura. Por eso Dios nos tiene que cambiar la testa por una diferente. Así que, hermanos, me gustaría que ustedes meditaran en la venida del Señor diario y qué tienen que hacer ustedes para estar listos, para que el Señor los halle diligentes en su espera y en su venida. Para que el Señor diga, buen siervo fiel, has sido tú. Recuerden que estas cosas las hace Él en ustedes. Porque aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes, al que va a vencer todas las cosas que se pongan contra Él, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles, como dice Apocalipsis. Así que, hermanos, sean benditos, piensen en estas cosas, revisen su obediencia, revisen su paciencia, su sabiduría y pónganse en la orden del Señor, porque Él está en movimiento. Que Dios les guarde. Vamos a cerrar en oración.